A mí me gusta tocar temas de caracterización humana y el tema en el que estoy dándole vueltas, estoy arañando todos los días, es el tema de la conciencia. Y la conciencia es algo inconsciente, así lo decía Jung. Pero Jung tenía otro sentido del subconsciente. Para él el inconsciente era colectivo, era una especie de normas de comportamiento social. Yo entiendo esto de otra forma. Para mí la conciencia es inconsciente hasta que el hombre o el individuo se hace consciente de ella. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es la suma de atributos que mantienen el orden de la personalidad. Es igual que en el Estado. El Estado, que es la suma de atribuciones legales, consuetudinarias, de costumbres que organizan y mantienen el orden social. En el Estado tenemos el orden legislativo, tenemos tres poderes, el orden legislativo, judicial y el ejecutivo. Esos tres poderes son los que mantienen el Estado, conforman el Estado. En la conciencia tenemos también tres poderes: el poder sentimental a través de la emoción, el poder intelectual a través de la inteligencia o del intelecto y el poder conductual o motivacional a través de la voluntad. Luego la emoción, el intelecto y la voluntad rigen la conciencia. Pero la conciencia tiene un par de atributos que son curiosos de comprender. Existe una naturaleza directiva inherente, que es la que se encarga de dirigir nuestros instintos, el instinto de protección, de conservación, de reproducción, y existe una naturaleza directiva inherente que es la que se encarga de los excesos o carencias emocionales, excesos o carencias intelectuales y excesos o carencias de voluntad. Esa naturaleza directiva inherente de la conciencia frente a la emoción, intelecto y voluntad es el celo. El celo en una monarquía sería el rey, sería el custodio del orden. En una república pues sería el Tribunal Constitucional o el Tribunal o la Corte Suprema. El celo y la naturaleza directiva del instinto son protectores custodios, son custodios. El instinto nos cuida de la vida, el instinto de protección, mediante la alarma, una sensación de ansiedad, ansiedad para salir huyendo, o para guardarte, para protegerte, o ansiedad para defenderte. Y la angustia cuando ya no tienes salida. Esas dos sensaciones son derivadas del instinto de protección. Esas dos sensaciones de ansiedad y angustia sumadas producen miedo, producen temor. El miedo no es una sensación, el miedo es un sentimiento. Y el sentimiento es el recuerdo de una sensación. El sentimiento aparece antes del peligro o después del peligro, pero no en el momento del peligro. En el momento del peligro la acción viene directamente relacionada con el instinto de protección. Esas sensaciones, la conciencia debe controlarlas mediante el celo. El celo controla al instinto. El celo controla también a la... Hay un celo emocional, un celo intelectual, un celo conductual. El celo controla los excesos o carencias emocionales, intelectuales y de comportamiento. Y eso es un poco lo que yo pienso que tiene la conciencia. La conciencia tiene otros atributos, tiene también habilidades, igual que nosotros físicamente tenemos habilidades visuales, olfativas, gustativas, táctiles, tenemos habilidades del equilibrio. Mentalmente o a nivel de conciencia tenemos también otras habilidades. Tenemos la habilidad del recuerdo, ¿no? Tenemos la habilidad de guardar en ese cajón de la memoria aquellas cosas que hemos experimentado. Tenemos la habilidad de analizar comparando, de discernir. La inteligencia se basa en esa habilidad de discernir entre una cosa y otra y determinar qué cosa es la más importante y qué cosa es la menos importante. Tenemos también otras habilidades como la prudencia, que es un custodio de la opción válida, o la firmeza, que es el custodio de la terminación de aquello que empezamos, o la templanza, que es el custodio de las diferencias y de los diferentes. Es decir, todo esto existe dentro de eso que llamamos conciencia. Cuando somos conscientes de lo que compone la conciencia, nosotros podemos realizarnos, pero podemos realizarnos en aquello que es conscientemente bueno, porque la conciencia se atribuye ese poder de contener la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿qué es lo que es bueno? Es bueno aquello que está acorde con la naturaleza de la creación, aquello que es conectivo, aquello que es dual complementario, aquello que es
atractivo, porque la atracción es aquello que conecta a los polos positivo y negativo, a los polos complementarios. Y existe también el rechazo al desorden, el rechazo a aquello que no nos vale, y la conciencia es muy clara en eso, en decirnos, oye, esto no sirve. Existe también el hecho de que todo madura mediante procesos de inicio, medio y término, en 3 etapas: raíz, tallo y hoja. Bueno, hay muchos ejemplos de esto. Y es también importante saber que la conciencia pretende la finalidad específica. Es decir, todos nosotros tenemos una identidad que se desarrolla mediante la integridad del individuo en la dignidad humana. Si tenemos que comprender cuál es esa dignidad humana que nos realiza íntegramente nuestra identidad. Todas estas cosas que os digo son muy sencillas, claro, cuando las comprendes son muy sencillas. Ojalá pudiésemos haberlas comprendido cuando teníamos 10 o 12 años, porque ahí podríamos haber enderezado nuestra dirección en la realización del ser normal. Normal es ser normado de acuerdo con estas normas de la creación. Pero cuando ignoramos las normas de la creación, nuestra conciencia sigue siendo inconsciente. Y una conciencia inconsciente no madura. Ni madura, ni se realiza, ni se establece. Nosotros somos libres, autónomos y responsables, y lo único que tenemos que hacer para ser responsables es ser libres. Pero ser libres con la comprensión de la libertad. ¿Y qué es la libertad? ¿Es hacer lo que nos da la gana? ¿Es el libre albedrío? ¿Es el no hacer daño al otro y hacer lo que yo quiero? No, la libertad responsable, libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esta frase la podéis repetir 1 y 1000 veces y ojalá la extendáis por todas partes para que todos respondan a aquello que beneficia siempre a todos, porque de esa forma nadie perjudicaría nunca a nada.